El calor de Sevilla envolvía la plaza de España como un abrazo sofocante. Pero no era el sol lo que hacía sudar a Amadou. Sus pasos resonaban en las baldosas, rápidos, mientras sus ojos buscaban una salida entre la multitud. Una mujer, de cabello rubio y gesto altivo, lo señalaba desde lejos. Gritando algo que cortaba el aire como un cuchillo: «¡Ese hombre me robó! ¡Llamen a la policía!». Amadou, de 25 años, senegalés, con una mochila gastada colgando de un hombro, sintió como el mundo se detenía. No había robado nada. Había llegado a España hacía apenas un año, huyendo de un pasado que aún lo perseguía en pesadillas, buscando un futuro donde pudiera ser libre, no solo de las cadenas de la pobreza, sino de ser él mismo. Pero ahora, en esa plaza llena de turistas, sentía el peso de todas las miradas, acusadoras, desconocidas. Javier, de 27 años, español, nacido y criado en el barrio de Triana, observaba la escena desde una esquina. Su corazón latía con fuerza, no solo por el caos que se desataba, sino porque reconoció a Amadou al instante. Habían compartido una noche en un bar de flamenco, hablando hasta el amanecer, riendo, rozando sus manos bajo la mesa. Javier, con su piel morena y sus músculos esculpidos por años de baile, no era ajeno a la injusticia, pero esto era diferente. Algo en los ojos de Amadou, una mezcla de miedo y desafío, lo impulsó a actuar. «Para», gritó Javier, abriéndose paso entre la multitud. La mujer rubia, Clara, de unos 40 años, lo miró con desprecio, aferrando su bolso como si fuera un escudo. «Este hombre», continuó ella, señalando a Amadou, «intentó robarme. Es peligroso». Las palabras de Clara eran veneno, y la multitud comenzaba a murmurar, formando un círculo alrededor de Amadou como si fuera un animal acorralado. «No es cierto», dijo Amadou, su voz temblorosa pero firme, con un acento que delataba su origen. Sus manos estaban abiertas, vacías, mostrando su inocencia. «Solo le pedí indicaciones. No hice nada». Pero sus palabras se perdían en el murmullo, y el sonido de una sirena policial se acercaba, ominoso. Javier se colocó frente a Amadou, como un escudo humano. «Tú», dijo, mirando a Clara, «estás equivocada. Lo conozco. Él no es un ladrón». Sus ojos brillaban con una furia contenida, pero también con algo más profundo, algo que Clara no entendió, pero que Amadou sintió como un rayo de esperanza. Clara, una abogada adinerada de Madrid que pasaba el fin de semana en Sevilla, no estaba acostumbrada a que la contradijeran. Su rostro se endureció. «¿Y quién eres tú para defenderlo? Es un inmigrante. No pertenece aquí». Las palabras eran un eco de prejuicios que Javier había oído demasiadas veces, no solo contra los extranjeros, sino contra él mismo, por su orientación, por su forma de vivir sin miedo. Antes de que Javier pudiera responder, dos policías llegaron, con las manos en las caderas, cerca de sus armas. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro curtido, miró a Amadou de arriba abajo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono autoritario. Clara habló rápido, su voz cargada de indignación. «Este hombre intentó robar mi bolso. Lo vi claramente». Amadou negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Sabía que sus palabras pesaban menos que las de ella. Siempre era así. Javier, sin embargo, no se quedó callado. «No hay pruebas», dijo, su voz resonando con una calma peligrosa. «Ella lo está acusando sin razón. Yo estaba aquí. Vi todo». Él solo le habló. El policía lo miró, evaluándolo, pero no parecía convencido. La tensión crecía, y Amadou sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Recordó su llegada a España, los meses durmiendo en albergues, los trabajos mal pagados, la soledad. Pero también recordó la noche con Javier, la primera vez en mucho tiempo que se sintió visto, no como un extraño, sino como un hombre. Un hombre que podía amar y ser amado. El otro policía, más joven, se acercó a Amadou. «Documentos», exigió. Amadou sacó su permiso de residencia, temblando ligeramente. Clara observaba, satisfecha, como si ya hubiera ganado. Pero entonces, un coche negro con cristales tintados se detuvo en la plaza, y de él bajó una mujer que hizo que todos se detuvieran. Era Aba, de 50 años, senegalesa, madre de Amadou, y una figura imponente.
Su vestido de colores vibrantes contrastaba con la severidad de su rostro. Pero no era solo una madre. Aba Diop era senadora en Senegal, una mujer que había luchado por los derechos de su pueblo, una activista conocida internacionalmente. Su presencia era magnética, y Clara, al verla, palideció. ¿Qué le están haciendo a mi hijo?, preguntó Aba, su voz cortando el aire como un látigo. Los policías se miraron, desconcertados. Clara, por primera vez, no supo qué decir. La plaza, que momentos antes era un caos de murmullos, quedó en silencio. Aba avanzó hacia Amadou, lo abrazó con fuerza, y luego miró a Clara directamente a los ojos. Explícame, dijo, ¿por qué acusas a mi hijo de algo que no hizo? Clara abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La verdad comenzaba a desmoronarse, y con ella, los prejuicios que la habían impulsado. Javier, aún al lado de Amadou, sintió un nudo en el pecho. No era solo la injusticia lo que lo movía, sino algo más profundo. Había visto en Amadou una chispa que lo hacía sentir vivo, una conexión que no podía ignorar. Y ahora, con Aba allí, sabía que esta historia apenas comenzaba. La multitud seguía mirando, pero ya no con hostilidad. Algunos turistas sacaban fotos, otros susurraban. Aba tomó la mano de Amadou y se enfrentó a los policías. Mi hijo es un hombre bueno. No un criminal. Si tienen pruebas, muéstrenlas. Si no, déjenlo en paz. Su autoridad era innegable, y los policías, visiblemente incómodos, comenzaron a retroceder. Clara, sintiendo la presión, intentó justificar sus acciones. Yo. Solo pensé que. Pero su voz se desvaneció bajo la mirada de Aba. Javier aprovechó el momento para acercarse a Amadou, susurrándole, todo va a estar bien. Sus manos se rozaron, y por un instante, el mundo pareció detenerse de nuevo, pero esta vez por una razón diferente. La noche caía sobre Sevilla, y las luces de la plaza comenzaban a encenderse, reflejándose en el agua de los canales. Amadou, aún temblando, sintió el calor de la mano de Javier y la fuerza de su madre a su lado. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. La noche envolvía Sevilla como un manto, y las luces de la Plaza de España titilaban sobre el agua, reflejando un mundo que parecía más tranquilo de lo que realmente era. Amadou, aún con el corazón acelerado, seguía al lado de su madre, Aba, mientras los policías se alejaban tras una breve discusión. Clara, la mujer que lo había acusado, se había marchado rápidamente, murmurando excusas que nadie quiso escuchar. Pero la tensión no se disipó del todo, seguía flotando en el aire, como el calor que se adhería a la piel. Javier no se separó de Amadou. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y aunque no hablaron, había un entendimiento tácito entre ellos, un lazo que se había fortalecido en medio del caos. Aba, con su porte de reina, los observó a ambos y, por un momento, su rostro severo se suavizó. Vamos, dijo, tomando el brazo de su hijo. No es seguro quedarse aquí. Caminaron hacia el barrio de Triana, donde Javier vivía en un pequeño apartamento lleno de recuerdos, fotos de sus días como bailarín de flamenco, discos de vinilo apilados en una esquina, y un balcón con vistas al río Guadalquivir. Invitó a Amadou y a Aba a entrar, ofreciéndoles un refugio temporal. El apartamento olía a madera vieja y a café recién hecho, un contraste cálido con la hostilidad de la plaza. Gracias, dijo Amadou, sentándose en un sofá desgastado. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de gratitud. Javier le sonrió, y por un instante, sus miradas se enredaron, diciendo más de lo que las palabras podían expresar. Aba, sentada en una silla junto a la ventana, los observaba con atención. No era solo una madre protectora, era una mujer que había aprendido a leer a las personas, a descifrar sus intenciones y sus corazones. Cuéntame, Amadou, dijo Aba, rompiendo el silencio. ¿Qué pasó realmente? Su tono no era acusador, sino firme, como si quisiera entender cada detalle para protegerlo mejor. Amadou explicó cómo había abordado a Clara para pedirle indicaciones hacia la estación de tren. Estaba buscando un trabajo temporal en Cádiz y necesitaba orientación. Pero Clara, al verlo, había retrocedido, aferrando su bolso con desconfianza, y antes de que él pudiera explicarse, comenzó a gritar. Javier apretó los puños al escuchar la historia. Es siempre lo mismo, murmuró.
La gente ve lo que quiere ver. Había vivido el rechazo en su propia piel, no por su raza, sino por su identidad. En Sevilla, una ciudad que vibraba con pasión y tradición, ser abiertamente gay seguía siendo un desafío. Había perdido amigos, trabajos, incluso el apoyo de parte de su familia. Pero nunca dejó de ser el mismo, y ver a Amadou enfrentarse a una injusticia similar despertaba en él una mezcla de rabia y ternura. Abba sintió, sus ojos brillando con una furia contenida. En Senegal, luché por la justicia para los míos. Pero aquí, en Europa, veo que el mundo no es tan diferente. Los prejuicios cambian de rostro, pero no de corazón. Luego miró a Javier. Tú, joven, ¿por qué lo defendiste? No tenías que hacerlo. Javier se sonrojó, buscando las palabras. Porque es lo correcto, dijo finalmente. ¿Y por qué? Lo conozco. No dijo más, pero la forma en que miró a Amadou habló por él. Abba arqueó una ceja, pero no preguntó nada. En cambio, se levantó y puso una mano en el hombro de su hijo. Descansa esta noche. Mañana hablaremos de lo que haremos. Amadou asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba la noche en el bar de flamenco, cuando Javier le había hablado de su vida, de sus sueños de abrir una escuela de baile, de su amor por la música que contaba historias de dolor y redención. Habían bailado juntos, torpemente al principio, riendo bajo las luces tenues. Fue la primera vez que Amadou se sintió libre de ser quien era, sin miedo a ser juzgado. Cuando Abba se retiró a descansar en la habitación que Javier le ofreció, los dos jóvenes se quedaron solos en el balcón. El río Guadalquivir brillaba bajo la luna, y el aire llevaba el aroma de las flores de azahar. No sé cómo agradecerte, dijo Amadou, rompiendo el silencio. Sus ojos, oscuros y profundos, buscaban los de Javier. No tienes que agradecerme, respondió Javier, acercándose un poco más. Solo quiero que estés bien. Sus dedos rozaron los de Amadou, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero el miedo seguía allí, en el fondo de los ojos de Amadou. No era solo por lo que había pasado en la plaza, sino por todo lo que cargaba, su pasado en Senegal, donde había tenido que ocultar su verdadera identidad, y su presente en España, donde sentía que nunca encajaría. ¿Alguna vez sientes que no perteneces a ningún lugar?, preguntó Amadou, su voz apenas un murmullo. Javier asintió lentamente. Todo el tiempo. Pero luego encuentro momentos como este, y pienso que quizás no se trata de pertenecer a un lugar, sino a una persona. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de promesas y riesgos. Amadou sonrió, una sonrisa tímida pero genuina, y por primera vez en el día, sintió que podía respirar. Pero ambos sabían que la paz era frágil. Clara no era la única amenaza, el mundo afuera seguía siendo un lugar donde su amor, si llegaba a florecer, tendría que enfrentarse a juicios y peligros. Mientras tanto, en un hotel de lujo en el centro de Sevilla, Clara no podía dormir. La imagen de Abba, con su presencia imponente, la perseguía. Había actuado por impulso, por miedo, por prejuicios que ni siquiera había cuestionado. Pero ahora, enfrentada a la verdad, sentía una culpa que no podía ignorar. Decidió que no podía dejar las cosas así. No sabía cómo, pero tenía que hacer algo para enmendar su error. La noche avanzaba, y en el apartamento de Javier, Amadou y él seguían en el balcón, hablando en susurros, compartiendo pedazos de sus vidas. Cada palabra, cada roce, era un paso hacia algo nuevo, algo que los asustaba y los emocionaba a partes iguales. Pero el eco de las sirenas de la plaza aún resonaba en sus mentes, recordándoles que el mundo no siempre era amable con quienes se atrevían a ser diferentes. El amanecer en Triana pintaba el cielo de tonos rosados, y el aroma del café llenaba el apartamento de Javier. Amadou se despertó en el sofá, con el cuerpo dolorido por la tensión del día anterior, pero con una extraña calma en el corazón. La presencia de Javier, que ahora preparaba el desayuno en la cocina, y de su madre, que ya estaba despierta revisando su teléfono, le daban una sensación de hogar que no había sentido en mucho tiempo. Abba, con su vestido azul vibrante, parecía una reina en un trono humilde. Estaba enviando mensajes a sus contactos en Senegal, asegurándose de que la noticia del incidente no llegara a oídos equivocados. Su posición como senadora la hacía cautelosa, sabía que cualquier escándalo podía ser usado en su contra, pero también estaba decidida a proteger a su hijo a cualquier costo.
Javier sirvió el café en tazas de cerámica y se sentó frente a Amadou. «¿Dormiste poco, verdad?», preguntó, con una sonrisa que intentaba aligerar el ambiente. Amadou asintió, agradecido por la calidez de Javier. Pero antes de que pudiera responder, Aba levantó la vista de su teléfono. «Tenemos que hablar», dijo, su tono serio. «Esto no termina con la mujer de ayer. Hay algo más grande aquí». Amadou frunció el ceño. «¿Qué quieres decir, mamá?». Aba explicó que había recibido un mensaje de un colega en Sevilla, un abogado que trabajaba con inmigrantes. La policía local tenía un historial de detener a jóvenes africanos por acusaciones vagas, a menudo impulsadas por denuncias como la de Clara. «No es solo un malentendido», dijo Aba. «Es un sistema que te ve como una amenaza antes de verte como persona». Javier escuchaba en silencio, pero sus manos temblaban ligeramente. Él también había sentido el peso de ser diferente en una ciudad que, aunque hermosa, no siempre era acogedora. Recordó las miradas de desaprobación cuando caminaba de la mano con su primer novio, las burlas en el instituto, los susurros en los bares. Pero lo que más le dolía era ver a Amadou atrapado en una red de prejuicios que no merecía. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Javier, mirando a Aba. Ella respiró hondo. «Primero, asegurarnos de que Amadou esté protegido legalmente. Luego, enfrentarnos a esa mujer. No puede salirse con la suya después de lo que hizo». Amadou protestó, diciendo que no quería más problemas, pero Aba lo interrumpió. «No es solo por ti, hijo. Es por todos los que vienen después de ti». Mientras tanto, en el hotel, Clara se miraba en el espejo de su habitación. Las ojeras bajo sus ojos delataban una noche sin dormir. Había revisado las noticias locales en su teléfono y encontró un artículo que mencionaba el incidente en la Plaza de España. Aunque no daba nombres, la descripción de una senadora africana la hizo estremecerse. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había cometido un error tan grave? Decidió contactar a un amigo periodista para investigar más, pero también sintió un impulso nuevo. Debía disculparse, aunque no sabía cómo hacerlo sin enfrentarse a su propio orgullo. En el apartamento, Amadou y Javier salieron al balcón para hablar en privado. El río Guadalquivir brillaba bajo el sol matutino, y el aire era fresco, pero la conversación era pesada. «No quiero que mi madre se meta en problemas por mí», confesó Amadou. «Ella ya ha sacrificado tanto. Cuando salí de Senegal, fue porque no podía ser quien soy allá. Pero aquí. No sé si alguna vez encontraré mi lugar». Javier lo miró, sus ojos llenos de empatía. «Sé lo que es sentir que no encajas. Pero tú no estás solo, Amadou. No ahora». Tomó su mano con suavidad, y esta vez Amadou no se apartó. Sus dedos se entrelazaron, y por un momento, el mundo pareció más pequeño, más manejable. Pero la calma no duró. El teléfono de Aba sonó, y su expresión cambió al contestar. Era su colega, el abogado, con noticias preocupantes. Clara había presentado una denuncia formal contra Amadou, alegando no solo intento de robo, sino también comportamiento amenazante. La policía planeaba interrogarlo esa misma tarde. Aba colgó y miró a su hijo. «No te preocupes», dijo, aunque su voz temblaba. «No dejaré que te hagan daño». Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. «Conozco a alguien», dijo. «Un amigo, Miguel, trabaja en una ONG que defiende a inmigrantes. Puede ayudarnos». Amadou lo miró, sorprendido por su determinación. «No tienes que hacer esto», dijo. «Ya has hecho suficiente». «No es suficiente», respondió Javier, su voz firme. «No hasta que estés a salvo. Y no solo a salvo, sino libre de verdad». Sus palabras eran un eco de lo que ambos sentían, una conexión que iba más allá de la atracción, un deseo de protegerse mutuamente en un mundo que a menudo lo rechazaba. Aba los observó desde la puerta del balcón, y aunque no dijo nada, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que su hijo estaba enamorándose, y aunque eso la llenaba de esperanza, también le recordaba los peligros que enfrentaban. En Senegal, Amadou había ocultado su orientación por miedo a la violencia. Aquí, en España, la libertad era mayor, pero no absoluta. Y ahora, con una denuncia en su contra, el futuro era incierto. El día avanzaba,
y el trío se preparó para enfrentar lo que venía. Javier contactó a Miguel, quien prometió reunirse con ellos en una hora. Ava comenzó a redactar un comunicado, usando su influencia como senadora para presionar a las autoridades. Y Amadou, aunque asustado, encontró fuerza en la mano de Javier y en la determinación de su madre. Mientras tanto, Clara, en su hotel, recibió un mensaje de su amigo periodista. Había descubierto quién era Ava Diop, una figura respetada, una luchadora por los derechos humanos. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero en lugar de retroceder, decidió que era hora de actuar. Tomó su teléfono y marcó el número de un abogado. No sabía cómo, pero iba a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, aunque eso significara exponer sus propios errores. El sol del mediodía caía con fuerza sobre Sevilla, y las calles de Triana bullían con el ajetreo habitual. En el pequeño despacho de la ONG donde trabajaba Miguel, un hombre de 35 años con gafas de montura gruesa y un aire de calma determinada, Amadou, Javier y Ava se sentaron alrededor de una mesa llena de papeles. Miguel escuchó la historia con atención, tomando notas rápidas mientras Ava explicaba los detalles del incidente y la denuncia de Clara. Esto no es nuevo, dijo Miguel, ajustándose las gafas. La policía a menudo actúa rápido en casos como este, especialmente cuando hay una acusación de una persona respetable, como Clara. Su tono era profesional, pero había un dejo de indignación. Pero tenemos opciones. Podemos presentar una contradenuncia por difamación y exigir que se revisen las cámaras de seguridad de la Plaza de España. Amadou, sentado junto a Javier, sentía el peso de la situación. No quería más conflictos, pero tampoco podía permitir que su vida se desmoronara por una mentira. Solo quiero que esto termine, dijo, su voz baja. Javier apretó su mano bajo la mesa, un gesto pequeño pero cargado de apoyo. Ava, por su parte, no estaba dispuesta a ceder. Mi hijo no es un criminal, dijo, mirando a Miguel. Y no dejaré que lo traten como tal. ¿Qué necesitamos para limpiar su nombre? Miguel explicó que, además de las cámaras, podrían usar el testimonio de Javier y cualquier otro testigo que hubiera estado en la plaza. También sugirió que Ava usara su influencia para presionar a las autoridades, aunque con cuidado para no empeorar la situación. Mientras discutían, Javier recibió un mensaje en su teléfono. Era de un amigo que trabajaba en un bar cerca de la plaza, diciendo que había oído rumores sobre el incidente. Alguien había grabado un vídeo con su móvil y lo había subido a las redes sociales. Javier se lo mostró a Miguel, quien rápidamente buscó el vídeo en su portátil. Las imágenes eran claras, Amadou hablando con Clara, ella retrocediendo con miedo, y luego gritando mientras señalaba su bolso. No había ningún indicio de robo, solo una conversación interrumpida por el pánico de Clara. Esto cambia todo, dijo Miguel, con una chispa de esperanza en los ojos. Con este vídeo, podemos demostrar que no hubo intento de robo. Pero necesitamos movernos rápido antes de que la policía formalice la denuncia. Ava sintió, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que este incidente no era solo sobre Amadou, sino sobre un problema mucho más grande. Había visto a muchos jóvenes africanos enfrentarse a situaciones similares, atrapados en un sistema que los juzgaba antes de escucharlos. Como senadora, había luchado por cambiar las leyes en Senegal, pero aquí, en España, se sentía limitada. Aún así, no se rendiría. Mientras tanto, en el hotel, Clara se reunió con su abogado, un hombre mayor con una voz pausada que la escuchó con paciencia. Ella le explicó todo, admitiendo que había actuado por prejuicio, pero también expresando su deseo de corregir el error. No quiero que ese chico sufra por mi culpa, dijo, con lágrimas en los ojos. El abogado le aconsejó que retirara la denuncia y ofreciera una disculpa pública, aunque eso podría tener consecuencias legales para ella. Clara dudó. Su reputación, su carrera, todo estaba en juego. Pero la imagen de Ava, enfrentándola con dignidad y fuerza, no la dejaba en paz. Decidió escribir una carta a Amadou, explicando su error y pidiéndole perdón. No sabía si sería suficiente, pero era un primer paso. De vuelta en Triana, Amadou y Javier salieron del despacho para tomar un poco de aire. Caminaron por las calles estrechas, donde el sonido de una guitarra flamenca flotaba en el aire. No sé cómo enfrentarme a esto, confesó Amadou. Toda mi vida he sentido que tengo que demostrar que no soy una amenaza.
En Senegal, por ser gay. Aquí, por ser negro. A veces pienso que nunca ganaré. Javier se detuvo y lo miró directamente a los ojos. No tienes que ganar solo, dijo. Estoy aquí. Y tu madre también. Y Miguel, y todos los que creen en ti. Luego, con un impulso que no pudo contener, lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, lleno de promesas no dichas, y Amadou, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejar caer sus defensas, aunque solo fuera por un momento. Pero el momento se rompió cuando el teléfono de Javier sonó. Era Miguel, con noticias urgentes. La policía había citado a Amadou para un interrogatorio esa misma tarde. Aunque el vídeo podía ayudar, no era suficiente para detener el proceso de inmediato. Aba, al enterarse, decidió acompañar a su hijo a la comisaría, pero también contactó a un periodista amigo para que cubriera la historia. Quería que el mundo viera lo que estaba pasando. En la comisaría, la atmósfera era tensa. Los policías, aunque profesionales, trataban a Amadou con una frialdad que lo hacía sentir pequeño. Javier y Aba estaban a su lado, pero no podían entrar al interrogatorio. Mientras Amadou respondía preguntas, intentando mantener la calma, Javier y Aba esperaban afuera, hablando en susurros. «¿Lo quieres, verdad?», preguntó Aba, sin rodeos. Javier se sonrojó, sorprendido por la franqueza. «Yo». «Sí», admitió. «No sé qué es todavía, pero siento algo por el que no puedo explicar». Aba sintió, con una sonrisa triste. En Senegal, él tuvo que esconder quién era. Me rompió el corazón no poder protegerlo entonces. Pero ahora, aquí, no dejaré que nadie le haga daño. El interrogatorio terminó sin cargos formales, gracias al vídeo y a la presión de Aba, pero la denuncia de Clara seguía en pie. Cuando Amadou salió, parecía agotado, pero al ver a Javier, una chispa de vida volvió a sus ojos. «Gracias por no irte», dijo, y Javier solo sonrió, apretando su mano. Esa noche, en el apartamento, los tres hablaron hasta tarde, planeando los próximos pasos. Aba estaba decidida a convertir este incidente en una lucha mayor, una denuncia contra el racismo y la injusticia. Javier, por su parte, solo quería proteger a Amadou, no solo de la policía, sino de un mundo que parecía empeñado en romperlo. Y Amadou, en el fondo de su corazón, comenzaba a creer que, tal vez, podía encontrar un lugar donde ser amado y aceptado tal como era. La ciudad de Sevilla despertó con un rumor que corría como el viento por las calles y las redes sociales. El vídeo del incidente en la Plaza de España se había viralizado, y con él, la historia de Amadou y la acusación injusta de Clara. Los titulares de los periódicos locales hablaban de una senadora africana enfrentándose al racismo en España, y aunque Aba no buscaba la fama, supo que esta atención podía ser una herramienta poderosa. En el apartamento de Javier, el ambiente era una mezcla de esperanza y nerviosismo. Amadou leía los comentarios en las redes sociales, algunos llenos de apoyo, otros cargados de odio. «No sé si esto es bueno o malo», dijo, dejando el teléfono a un lado. Javier, que estaba preparando un té, se acercó y puso una mano en su hombro. «Es bueno si usamos esta voz para cambiar las cosas», respondió, con una determinación que sorprendía incluso a él mismo. Aba, sentada en la mesa, revisaba un correo de su amigo periodista. Había organizado una conferencia de prensa para esa tarde, donde hablaría no solo del caso de Amadou, sino de la discriminación sistemática que enfrentaban los inmigrantes en España. «No es solo por ti, hijo», le dijo a Amadou. «Es por todos los que no tienen a alguien como yo para defenderlos». Mientras tanto, Clara estaba en su hotel, abrumada por la magnitud de lo que había desencadenado. Su carta de disculpa, enviada a través de su abogado, aún no había recibido respuesta. Los comentarios en las redes la señalaban como la villana, y aunque parte de ella quería defenderse, otra parte sabía que merecía esa culpa. Decidió asistir a la conferencia de prensa, no para justificarse, sino para escuchar, para entender el daño que había causado. En la conferencia, celebrada en un centro cultural del centro de Sevilla, la sala estaba llena de periodistas, activistas y curiosos. Aba, con su porte imponente, habló con una pasión que silenció a todos. Contó la historia de Amadou, no solo el incidente, sino su viaje desde Senegal, su lucha por ser aceptado, su valentía al vivir su verdad en un mundo que a menudo lo rechazaba. También habló de Javier, sin mencionar su relación,
pero destacando su coraje al defender a un hombre al que apenas conocía. Amadou, sentado en la primera fila junto a Javier, sintió las palabras de su madre como un abrazo. Pero también sintió el peso de ser el centro de atención. No estaba acostumbrado a esto, en Senegal, había aprendido a mantenerse en las sombras. Pero aquí, con Javier a su lado, comenzaba a entender que esconderse no era la única opción. Javier, por su parte, no podía apartar los ojos de Amadou. Cada palabra de Aba, cada mirada de la multitud, le recordaba por qué se había involucrado. No era solo por justicia, sino por algo más profundo, algo que crecía con cada momento que pasaban juntos. Cuando Aba terminó de hablar, la sala estalló en aplausos, pero Javier solo tomó la mano de Amadou y susurró: «Estoy orgulloso de ti». Clara, en la parte trasera de la sala, escuchó cada palabra con el corazón en un puño. Cuando la conferencia terminó, se acercó a Aba con paso tembloroso. «Soy Clara», dijo, su voz apenas audible. «Soy la mujer que acusó a su hijo». ¿Quiere? «Quiero disculparme». La sala quedó en silencio, y los ojos de todos se volvieron hacia ella. Aba la miró, no con odio, sino con una mezcla de cansancio y compasión. «Las disculpas no borran el daño», dijo, «pero son un comienzo». «¿Por qué lo hiciste?» Clara, con lágrimas en los ojos, explicó su miedo, sus prejuicios, cómo había actuado sin pensar. «No espero que me perdonen», dijo. «Solo quiero hacer lo correcto ahora». Amadou, que había escuchado todo desde la primera fila, se levantó y se acercó. «No te odio», dijo, su voz firme pero suave. «Pero lo que hiciste me dolió. No solo a mí, sino a todos los que son como yo». Clara asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Javier, a su lado, sintió una mezcla de alivio y cautela. Sabía que las disculpas eran solo el primer paso. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Amadou y Javier hablaron hasta la madrugada. Amadou confesó su miedo a ser definido por este incidente, a ser visto siempre como una víctima. Javier lo escuchó, y luego, con una valentía que no sabía que tenía, le dijo: «No eres una víctima. Eres el hombre más fuerte que conozco. Y yo te quiero». Las palabras salieron como un torrente, y Amadou, sorprendido, sintió que su corazón se aceleraba. «Yo también te quiero», respondió, y por primera vez, se permitió besarlo. Fue un beso tímido, pero lleno de promesas, un momento de libertad en medio de la tormenta. Aba, que los vio desde la puerta, sonrió en silencio. Sabía que su hijo había encontrado algo más que un refugio, había encontrado un hogar en Javier. Pero la paz era frágil. Al día siguiente, Miguel llamó con noticias, aunque Clara había retirado la denuncia. Un grupo de activistas de extrema derecha había comenzado a atacar a Amadou en las redes, usando el incidente para avivar el odio. Aba, decidida a no retroceder, planeó una marcha pacífica para el fin de semana, una muestra de unidad contra el racismo y la homofobia. Javier y Amadou, ahora más unidos que nunca, sabían que la lucha no había terminado. Pero también sabían que, juntos, podían enfrentarla. Cada mirada, cada roce, era un recordatorio de que el amor, aunque frágil, era más fuerte que el odio. Y mientras Sevilla dormía, ellos soñaban con un futuro donde no tuvieran que esconderse, donde pudieran ser libres de ser quienes eran. El fin de semana llegó con un sol abrasador, pero las calles de Sevilla estaban llenas de vida y propósito. La marcha pacífica organizada por Aba atrajo a cientos de personas, inmigrantes, activistas, sevillanos de todas las edades, todos unidos bajo pancartas que pedían justicia y igualdad. Amadou y Javier caminaban al frente, tomados de la mano, un acto valiente en una ciudad donde las miradas aún podían herir. Aba, liderando la marcha, hablaba con una megafonía, su voz resonando en las plazas y callejones. «Esto no es solo por mi hijo», dijo Aba, su voz cargada de emoción. «Es por todos los que han sido juzgados por su piel, por su origen, por su amor. No nos callarán». La multitud respondió con aplausos y cánticos, y por un momento, Amadou sintió que no estaba solo. Javier apretó su mano, y aunque no hablaron, sus corazones latían al unísono. Clara, desde la distancia, observaba la marcha. No se había atrevido a unirse, pero sentía que debía estar allí, aunque fuera como testigo. Había pasado los últimos días reflexionando, enfrentándose a sus propios prejuicios.
Había contactado con organizaciones locales para aprender más sobre el racismo estructural, y aunque sabía que no podía deshacer el pasado, estaba decidida a cambiar su futuro. Pero no todos en Sevilla compartían el espíritu de la marcha. Un grupo de contramanifestantes, liderados por un hombre joven con una bandera que Amadou no reconoció, gritaba insultos desde una esquina. «Volved a vuestro país», gritó uno de ellos, apuntando a Amadou. Javier dio un paso adelante, dispuesto a enfrentarlos, pero Amadou lo detuvo. «No vale la pena», dijo, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y dolor. La policía estaba presente, manteniendo la distancia entre los dos grupos, pero la tensión era palpable. Aba, siempre vigilante, se aseguró de que la marcha siguiera su curso, evitando cualquier confrontación. Pero cuando pasaron por la Plaza de España, el lugar donde todo había comenzado, Amadou no pudo evitar detenerse. Miró el lugar donde Clara lo había acusado, donde Javier lo había defendido, y sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Esa noche, después de la marcha, Amadou, Javier y Aba se reunieron en un pequeño bar de Triana. El ambiente era cálido, con el sonido de una guitarra flamenca llenando el aire. Hablaron de la marcha, de los mensajes de apoyo que habían recibido de todo el mundo, y de los retos que aún enfrentaban. Aba, con una copa de vino en la mano, miró a su hijo. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Y de ti también, Javier. Gracias por estar con él». Javier sonrió, pero su mente estaba en los contramanifestantes, en las palabras llenas de odio. Sabía que la marcha era solo un paso, que la lucha sería larga. Pero también sabía que tenía a Amadou, y eso le daba fuerza. «No me voy a ir a ninguna parte», dijo, mirando a Amadou. Este sonrió, y por un momento, el mundo pareció más ligero. Pero la calma se rompió cuando Miguel llegó al bar con noticias preocupantes. El grupo de extrema derecha había publicado un vídeo en las redes, editado para hacer parecer que Amadou había actuado de forma agresiva en la plaza. Aunque el vídeo original lo desmentía, el daño estaba hecho, miles de personas lo estaban compartiendo, avivando el odio. Aba, furiosa, decidió contraatacar. Contactó a su equipo en Senegal y a sus aliados en España para organizar una campaña mediática que mostrara la verdad, pero también sabía que esto ponía a Amadou en mayor riesgo. «Tal vez deberías volver a Senegal por un tiempo», sugirió, aunque le dolía decirlo. Amadou negó con la cabeza. «No voy a huir. No otra vez». Javier apoyó su decisión. «Si él se queda, yo me quedo», dijo, su voz firme. Aba los miró a ambos, y aunque estaba preocupada, también sintió un orgullo inmenso. Su hijo había encontrado no solo amor, sino coraje. Esa noche, Amadou y Javier volvieron al apartamento. Mientras Aba hablaba por teléfono con sus contactos, ellos se sentaron en el balcón, mirando el río. «Tengo miedo», confesó Amadou. «No de la policía, ni de la gente. Tengo miedo de no ser suficiente para ti, para este mundo». Javier lo tomó de las manos, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «Eres más que suficiente», dijo. «Y no importa lo que pase, vamos a enfrentarlo juntos». Se besaron, esta vez sin timidez, un beso que hablaba de compromiso, de lucha, de amor. Era un juramento silencioso de no rendirse, ni ante el odio, ni ante el miedo. Mientras tanto, Clara, en su hotel, escribió un artículo para un periódico local, confesando su error y pidiendo un cambio. No sabía si sería suficiente, pero estaba decidida a usar su voz para reparar el daño. Envió el artículo al editor y esperó, con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que esto podía cambiar su vida para siempre. La noche terminó con Sevilla envuelta en un silencio inquieto. Amadou y Javier, en el balcón, soñaban con un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Aba, desde la ventana, los observaba, sabiendo que su hijo había encontrado algo que valía la pena defender. Y en algún lugar, en las sombras de la ciudad, la lucha por la justicia seguía creciendo, alimentada por el amor y la valentía de quienes se atrevían a ser ellos mismos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acción. El artículo de Clara, publicado en un periódico de gran circulación, sorprendió a muchos. En él, no solo admitía su error al acusar a Amadou, sino que también reflexionaba sobre los prejuicios que la llevaron a actuar. El texto, crudo y honesto, generó un debate en Sevilla y más allá. Algunos la aplaudieron por su valentía,
otros la criticaron por intentar redimirse demasiado tarde. Pero para Amadou, el artículo fue un pequeño paso hacia la justicia, aunque no borraba el dolor. Ava, mientras tanto, no descansaba. Con la ayuda de Miguel y su red de contactos, organizó reuniones con líderes comunitarios y autoridades locales para discutir el racismo en la ciudad. También trabajó con un equipo legal para asegurar que la denuncia contra Amadou fuera completamente desestimada. El vídeo original, ahora respaldado por el testimonio de Clara, fue clave para limpiar su nombre. Pero Ava sabía que la verdadera lucha iba más allá de un solo caso. Amadou y Javier, por su parte, intentaban encontrar momentos de calma en medio de la tormenta. Pasaban las tardes paseando por el parque de María Luisa, donde los árboles ofrecían refugio del bullicio. Hablaban de sus sueños, de sus miedos, de un futuro que parecía cada vez más posible. «Quiero abrir mi escuela de flamenco algún día», dijo Javier una tarde, mientras descansaban bajo un roble. «Y quiero que tú estés allí, bailando conmigo». Amadou sonrió, pero su mirada era distante. «Me encantaría», dijo. «Pero a veces siento que no merezco soñar tan grande. No después de todo lo que he pasado». Javier lo tomó de la mano, su voz suave pero firme. «Mereces todo lo que quieras. Y voy a estar contigo para asegurarme de que lo consigas». Su relación, aunque aún joven, se fortalecía con cada desafío. Pero no todos en Sevilla veían su amor con buenos ojos. Los comentarios en las redes seguían siendo un campo de batalla, con mensajes de apoyo mezclados con insultos. Una noche, mientras caminaban por Triana, un grupo de jóvenes les gritó palabras hirientes. Javier quiso enfrentarlos, pero Amadou lo detuvo. «No dejes que nos roben esto», dijo, apretando su mano. «Lo que tenemos es más fuerte que ellos». Ava, al enterarse del incidente, decidió que era hora de actuar con más fuerza. Organizó un evento cultural en el centro de Sevilla, una noche de música, danza y poesía que celebrara la diversidad. Invitó a artistas de toda España, incluidos bailarines de flamenco, músicos africanos y poetas queer. Javier fue uno de los protagonistas, bailando con una pasión que dejó a la audiencia sin aliento. Amadou, desde el público, lo miraba con admiración, sintiendo que cada movimiento de Javier era una declaración de amor. El evento fue un éxito, pero también atrajo a los detractores. Un pequeño grupo de manifestantes intentó interrumpir, pero la seguridad, preparada por Ava, los mantuvo a raya. Clara, que asistió al evento, se acercó a Amadou al final de la noche. «No espero que me perdones», dijo, «pero quiero que sepas que estoy aprendiendo. Y voy a seguir luchando para cambiar las cosas». Amadou asintió, sin decir mucho, pero agradecido por su esfuerzo. Esa noche, en el apartamento, Amadou y Javier hablaron de lo que vendría. Ava planeaba regresar a Senegal en una semana, pero antes quería asegurarse de que su hijo estuviera a salvo. «Voy a quedarme aquí», dijo Amadou, mirando a Javier. «No porque no ame mi país, sino porque aquí estoy empezando a encontrarme a mí mismo». Ava, aunque preocupada, respetó su decisión. Sabía que su hijo estaba creciendo, no solo como hombre, sino como alguien que había encontrado su voz. Javier, por su parte, estaba planeando algo especial. Había estado trabajando en una coreografía que quería dedicar a Amadou, una pieza de flamenco que contara su historia, el viaje, el dolor, el amor. Quería presentarla en el próximo Festival de Sevilla, como una forma de mostrar al mundo quiénes eran. Amadou, al enterarse, se sintió abrumado. «No sé si estoy listo para ser tan visible», dijo. Javier sonrió. «Lo estarás. Y yo estaré contigo en cada paso». Mientras tanto, Clara comenzó a colaborar con la ONG de Miguel, ofreciendo su experiencia legal para ayudar a otros inmigrantes que enfrentaban situaciones similares. Era su forma de redimirse, de convertir su culpa en acción. Aunque sabía que nunca sería vista como una heroína, cada pequeño paso la hacía sentir más ligera. La semana terminó con una noticia inesperada. El Ayuntamiento de Sevilla, presionado por la atención mediática, anunció un programa para combatir el racismo y la discriminación en la ciudad. Ava fue invitada a asesorar en el proyecto, y aunque sabía que era solo un comienzo, lo vio como una victoria. «Esto es por ti, Amadou», dijo, abrazándolo. «Y por todos los que vendrán después».
Amadou, Javier y Aba pasaron la última noche juntos en el balcón, mirando el río Guadalquivir. Hablaron de Senegal, de Sevilla, de los sueños que aún querían alcanzar. Y aunque el futuro era incierto, había una certeza que los unía: el amor, en todas sus formas, era más fuerte que cualquier obstáculo. Amadou tomó la mano de Javier, y por primera vez, sintió que el mundo, aunque imperfecto, podía ser un lugar donde él perteneciera. El Festival de Flamenco de Sevilla llegó como un torbellino de música, color y pasión. Las calles de la ciudad vibraban con el sonido de las palmas y los taconeos, y el aire olía a flores y vino. Javier estaba nervioso, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Su coreografía, dedicada a Amadou, era el cierre del festival, y él quería que fuera perfecta. Amadou, sentado en la primera fila, sentía el corazón en la garganta. Aba, a su lado, le apretó la mano, su rostro lleno de orgullo. Cuando Javier subió al escenario, el silencio se apoderó de la audiencia. Vestido con un traje negro que resaltaba sus músculos, comenzó a bailar con una intensidad que cortaba el aliento. Cada movimiento era una historia: el dolor de Amadou al llegar a España, la injusticia en la plaza, el amor que había florecido en medio del caos. La guitarra lloraba, los cantaores elevaban sus voces, y Javier parecía volar, sus pies golpeando el suelo como si quisieran romperlo. Amadou, con lágrimas en los ojos, reconoció cada paso, cada gesto. Era su historia, pero también la de tantos otros que habían luchado por ser vistos, por ser amados. Cuando la música alcanzó su clímax, Javier extendió una mano hacia el público, mirando directamente a Amadou. La audiencia estalló en aplausos, pero para ellos dos, el mundo se redujo a esa mirada. Después del espectáculo, Javier corrió hacia Amadou, que lo esperaba entre bastidores. Se abrazaron con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. «Eso fue por ti», dijo Javier, su voz entrecortada. Amadou, sin palabras, lo besó, sin importar quién los viera. Aba, desde la distancia, sonrió, sabiendo que su hijo había encontrado su lugar. Clara, que había asistido al festival, sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ver a Javier y Amadou juntos, tan libres, tan valientes, la hizo entender el verdadero peso de sus acciones. Decidió dedicar su vida a abogar por la igualdad, no solo como una forma de redención, sino porque ahora veía el mundo con ojos nuevos. Los meses siguientes trajeron cambios. Aba regresó a Senegal, pero mantuvo contacto constante con Amadou, quien comenzó a trabajar con Miguel en la ONG, ayudando a otros inmigrantes a navegar el sistema. Javier abrió su escuela de flamenco, y Amadou, aunque tímido al principio, comenzó a enseñar ritmos africanos a los estudiantes, fusionando sus culturas en una danza que hablaba de unidad. La relación entre Amadou y Javier creció, no sin desafíos. Había días en que el peso del mundo los agotaba, pero cada noche, en el balcón de Triana, se recordaban mutuamente porque seguían adelante. Su amor no era solo una chispa romántica, era un acto de resistencia, un desafío al odio que aún los rodeaba. Sevilla, poco a poco, comenzó a cambiar. El programa del ayuntamiento, con la asesoría de Aba, implementó talleres de sensibilización en escuelas y comunidades. Los titulares ya no hablaban solo del incidente, sino de un movimiento más grande, uno que Amadou, Javier y Aba habían ayudado a encender. Un año después, Amadou y Javier caminaban por la Plaza de España, el lugar donde todo había comenzado. El sol se ponía, bañando la plaza en tonos dorados, y ellos se detuvieron frente al canal, tomados de la mano. «Aquí fue donde te vi por primera vez», dijo Javier, sonriendo. «Y supe que mi vida iba a cambiar». Amadou lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de amor y gratitud. «Y la mía», respondió. «Gracias por no soltarme». Se besaron, y aunque algunas miradas los seguían, ya no importaba. Habían encontrado su lugar, no solo en Sevilla, sino en el corazón del otro. El eco de la guitarra flamenca aún resonaba en la ciudad, y con él, la promesa de un mundo donde el amor y la justicia pudieran caminar de la mano. Amadou, Javier, Aba y hasta Clara, cada uno a su manera, habían demostrado que el cambio era posible, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de valentía, de amor, de humanidad. Y mientras el sol se escondía tras los edificios, Sevilla brillaba, no solo por su belleza, sino por las historias de quienes se atrevían a soñar.